Una producción de Troop. Hoy confío, mañana también. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Hoy Confío, Mañana También. El día de hoy les traemos un tema que a lo mejor muchos de ustedes se van a relacionar e identificar, que son las hermosas relaciones parentales, nuestros estilos de crianza, nuestros tipos de apego y cómo nos vinculamos con otras personas en base a esto. Entonces, pues estamos muy emocionadas, esperemos que les guste muchísimo este episodio, así como a nosotras, que los preparamos con muchísimo amor. Sí, que vean que estamos súper preparadas, por eso los iPads, porque queremos decir puntos clave y bienvenidos de regreso, así que empezamos. Ahora sí que acuérdense que esto no es para hacernos un autodiagnóstico, por favor, que siempre hay que consultar al psicoterapeuta con el que se están tratando y que siempre busquemos fuentes confiables para nosotros poder determinar o dictaminar algo de nosotros mismos. Aquí nosotros solo venimos a platicar, sí con bases sustentadas, científicas, pero pues también como seres humanos. Y esto no es terapia, o sea, sí somos psicoterapeutas las dos, clínicas, pero esto no es terapia y vamos a hablar desde nuestros conocimientos. Pero si quieren un diagnóstico, vayan con un profesional de la salud. Exacto. Y más con este tema que vamos a empezar a hablar un poco sobre los tipos de apego. Sí. Que sé que en redes sociales los hemos visto, apego ansioso, apego evitativo, desorganizado, seguro, y que muchas veces pues sí vemos videos y nos identificamos y podemos tener rasgos de algún tipo de apego, pero no significa que realmente ese sea nuestro tipo de apego. Sí. Pero pues para darles un contexto sobre los tipos de apego, qué son, cómo se forman, cómo se crean y cómo pueden interferir en nuestras relaciones interpersonales. Qué bonito. Digamos que los tipos de apego, la teoría del apego viene de un psicoanalista inglés que se llama John Bowlby, que él explica cómo desde que nosotros estamos en la panza de nuestra mamá, nosotros podemos empezar a absorber como esponjitas muchas cosas de lo que pasa, de estos periodos emocionales que nuestra mamá vive, de momentos de estrés, si a lo mejor hubo alguna situación detonante o estresante, cómo también puede influir directamente en el niño. Claro. Sobre todo desde los 0 a los 3 años, ahí es cuando ya nosotros tenemos esta capacidad de absorber, de aprender, de empezarnos a identificar, ver de quién dependemos de nuestras figuras cuidadoras. Y en este caso, pues el tipo de apego viene de ahí. El tipo de apego es lo que se genera en base a cómo nuestras necesidades fueron satisfechas o no por nuestras figuras cuidadoras. Ya sean nuestros papás, nuestros abuelos, aquellas personas que nos cuidaban y aquellas personas que nos criaron o que nos educaron. Tenemos los tipos de apego, que el primero es apego ansioso, ambivalente, apego evitativo, apego desorganizado y apego seguro. Yeah. Apego ansioso, de seguro por ahí han escuchado bastante, porque creo que es un apego muy popular. Muy popular. Yo también hablo mucho del apego ansioso porque yo en lo general desarrollé ese tipo de apego durante mi estilo de crianza y que pues puede ser uno que se vea bastante caótico en las relaciones de pareja sobre todo. El apego ansioso, digamos que viene de un miedo irracional al abandono. Todo el tiempo tenemos miedo de que esa persona se vaya, de que nos deje, de que no esté con nosotros. Buscamos mucha validación, mucha reafirmación constante, porque esa es nuestra manera de sentir que somos validados, queridos y aceptados por la otra persona. Esto viene, por ejemplo, con papás que un día estaban y al otro día no, entonces el niño se confundía y decía, híjole, es que no sé cuándo van a regresar mis papás o mi figura cuidadora, entonces confunde muchísimo al niño. Muchísima incertidumbre. Muchísima incertidumbre. La verdad es que se vive de una manera muy caótica. Muy caótica. Muy caótica, o sea, por lo general sí las personas que hemos tenido apego ansioso, pues sí con nuestras relaciones de pareja somos súper dependientes. O sea, generamos una dependencia emocional bastante fuerte a nuestras relaciones y a nuestras parejas y pues nuestro miedo al abandono está constante. El apego evitativo. El apego evitativo, digamos que es un tipo de apego que se genera. Sí viene como de un tema del rechazo, en donde los papás no están tan presentes o en donde los papás aprenden a darle como este espacio individual al niño, en donde el niño tiene que crear su propio mundo, tiene que crear sus propias formas de relacionarse, de vincularse. Hay mucha, pues sí, invalidación emocional porque tampoco le enseñan al niño cómo conectar con sus emociones, cómo ser lo que se sienten todas las emociones como tal, y entonces el niño se empieza, digamos que a aislar mucho del entorno. Entonces, en las relaciones de pareja le cuesta mucho comunicarse, le cuesta mucho expresarse, vulnerabilizarse, como que siente que si lo hace va a sentir un rechazo porque eso no es algo que aprendió en su casa.
El apego seguro, pues es el que estaría el que ideal. todos aspiramos a tener. El que todos aspiramos tener, que cabe mencionar que los tipos de apego son modificables. No es algo que ya siempre es apego ansioso o evitativo ya por toda mi vida, no. De hecho, el apego se detona cuando estamos vinculándonos con otra persona, porque el apego viene de las relaciones. Ajá, exacto. Entonces se puede trabajar y eso creo que es bueno aquí hacerlo saber. Crucial. Crucial. Sí. Exacto. Por favor. Y el apego seguro, pues es una persona, bueno, un niño que creció en un ambiente de mucha comunicación, de mucha empatía, de mucha validación, en donde los papás estaban presentes, pero también sabían darle estos pasos individuales al niño, en donde pues este niño sabe gestionar sus emociones, identificarlas, y en sus relaciones de pareja, pues tiene, pues sí, muchísima más facilidad para vincularse porque no es dependiente, sabe perfectamente dar espacios, no es una relación posesiva ni de control, ofrece un espacio de comunicación y escucha activa también, y es básicamente un lugar seguro. Amén. Y el apego desorganizado, que creo que también no se ve mucho en redes sociales, como que se van más al evitativo y al ansioso. Digamos que este se detona más en situaciones familiares en donde hay violencia, en donde hay muchísimo caos. Pero al extremo. Al extremo, en donde los papás a lo mejor pues sí llegaron a generar cierta violencia física. O hay temas como de adicciones, temas de trastornos mentales, de que psicosis o cosas así. Exacto. En las figuras de cuidado primarios. Exacto, y así como suena, desorganizado, o sea, realmente no encuentra como un balance, un equilibrio. Es unas personas con apego desorganizado pueden tener tendencia a pues generar adicciones también. Y pues le cuesta mucho trabajo también vincularse con sus relaciones de pareja. Y yo por lo general lo que llego a ver mucho es como en relaciones de pareja el ansioso y el evitativo. Claro. Son los que más choque hacen. ¿Cómo es esa frase? ¿Un roto para un descosido? Un roto para un descosido. Está fea, porque no hay personas rotas. Pero entienden a lo que me refiero. Es como justo como si fueran piececitas de rompecabezas. Es como uno tiene la figura así y el otro la tiene así y encajan perfecto. Exacto, justo. Entonces lo que pasa es de que pues el ansioso tiene este miedo al abandono constante, pero el evitativo como más rechazo. Entonces pues digamos que ambos están detonando entre sí mismos todo el tiempo, porque el ansioso es de que quiéreme y el evitativo es como dame mi espacio porque necesito tener un espacio individual. Y entonces cuesta mucho vincularse, y por eso es que luego en las relaciones a los ansiosos decimos como es que ¿por qué me detona tanto esta persona? Claro. O sea, no entiendo qué es lo que me está haciendo que esta persona herida tras herida o abandono tras abandono, pero no es porque la otra persona lo está haciendo a propósito, es porque cada persona actúa en base a lo que ellos conocen, ¿no? Entonces, por eso es que luego se ve como que este conflicto tan fuerte entre apego ansioso y apego evitativo, pero que también lo vamos a aprender a identificar. Y si no lo haces consciente, lo repites. Exacto. Entonces, pues eso es con los tipos de apego. Acordarnos que al final no nos definen. Sé que muchas veces nos etiquetamos y nos categorizamos y justificamos nuestros comportamientos de que soy apego ansioso, soy apego evitativo, y por eso hago esto y por eso me comporto de esta forma, pero al final de cuentas pues no tenemos que vivir así. Al final, con un proceso psicoterapéutico o también al tener un poco más de información, nosotros podemos entender de dónde está viniendo y cómo nosotros podemos volverlo un apego seguro, para que también en nuestras relaciones interpersonales no sea algo que se esté detonando constantemente y que nos mate y nos destruya. Porque es algo muy cansado. Pues imagínate, si todo el tiempo estamos interactuando con personas y relacionándonos con personas, sí, todo el tiempo estamos siendo detonadas. Exacto. Y también con amistades. Claro, 100%. No, o sea, las que hemos tenido apego ansioso de relaciones familiares, amistades, pareja. Hasta en el trabajo, yo creo. Gran tema, tópico para otro capítulo. El tema laboral. Tanto el burnout como las relaciones laborales, siento que ahí estarían en el mero mole. Muy bien. Sí, entonces pues con esto es lo de los tipos de apego, ¿no? Para que tengamos un poco más de conocimiento, ¿no? Y que saber que pues sí el apego se genera desde edades tempranas, desde nuestra infancia, y que al final sí es algo que si no lo volvemos conscientes se va a seguir detonando hasta que no lo trabajemos y hasta que nosotros también podamos identificarlos. Entonces... Y ojo, el tema de apego es larguísimo. Lo quisimos hacer breve para la introducción de este capítulo, pero si quieren que hablemos más al respecto del tema. Y no es el único que habla sobre el apego Bowlby, entonces valdría la pena ahondar más. Si les interesa, nos lo ponen en los comentarios. Sí, también estaría interesante ver eso. Y si no, pues sí ir a buscar al psicoanalista, que la verdad es muy bueno. O sea, a mí me acuerdo que en la carrera algo que nos enseñaban de pie a pa en desarrollo infantil, en clases de edades tempranas, porque creo que sí es importante conocer nuestra historia. Claro, y denle el nombre que quieren, en este caso sí es apego, pero el vínculo emocional que genera el adulto con el niño, bueno, la figura de cuidado primaria con el niño, va a repercutir el resto de su vida.
Entonces, es algo importante a tener en cuenta. Sí, exacto. Y hablando de relaciones parentales, padres inmaduros emocionalmente. Ok, ya entendimos qué es el apego, que es algo súper relevante en las relaciones, pero hablemos también de los roles de las figuras de cuidado primaria o padres, ¿no? Aquí lo que quisimos ahondar es que se habla mucho como también de estos de padres emocionalmente inmaduros o no disponibles, ¿no? Y como siento que somos un podcast un poco más pragmático, nos gustaría irnos punto por punto. Primero a qué nos referimos y luego hacer un poco de, ¿cómo decirlo? Como de énfasis. ¿Bullet points? ¿Cómo se dice eso? Pues sí, punto como bullet points, puntos a tratar. Ok. ¿Qué definimos como padres emocionalmente inmaduros? Normalmente no es porque quieran ser así, porque ellos no han tenido ni oportunidad ni herramientas para poder desarrollarse de manera emocional exitosamente, por así decirlo. Entonces son personas que no saben ni manejar sus propias emociones y por ende no pueden brindar el apoyo necesario para acompañar a los infantes a transitar su propia experiencia de crecimiento, porque probablemente ellos tampoco tuvieron a alguien que les ayudara y entonces, pues, ¿cómo vayan a ayudar a alguien con algo que ni siquiera ellos entienden qué es, ¿no? Entonces, aquí pusimos características de padres inmaduros. La primera, falta de conciencia emocional y empatía. Que ojo, insisto y reitero que muchas veces no es por esta parte de no quiero, o por ojete, o por, ¿sabes? Es porque ni por aquí les pasa que lo que están haciendo, y no es excusa, creo que sería yo la última persona que excusaría algo, pero es para entender dónde estamos parados, ¿no? La falta de empatía es, por ejemplo, si un niño está triste o asustado, el padre inmaduro puede restarle importancia al sentimiento diciéndole: no tienes motivos para sentirte así. Que lo platicamos un poco en el episodio pasado de narcisismo, sí. Pero son de lugares sumamente distintos. O sea, el narcisismo ya lo platicamos. Si no lo han visto, vayan a ver el episodio pasado. Pero esta es otra razón de ser. O sea, no alcanzan a dimensionar el mundo emocional de la otra persona porque no pueden ni siquiera con el suyo. No pueden ni siquiera gestionar sus propias emociones. Entonces, que yo vea a alguien enfrente como llorando y digo, no estoy pudiendo, gracias, bye. Y entonces puede existir la tendencia a decir, siento que yo he llorado por peores cosas, no está tan terrible lo que estás viviendo, supéralo. O tienes todo para ser feliz, tienes una casa, tienes una familia, eres bonita, no te falta nada, pero ¿qué pasa con la invalidación emocional de que es cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy percibiendo? Pero yo creo que ni siquiera alcanzamos a dimensionar que lo que estamos haciendo es invalidar. Sí, también. Y está de la chingada. Sí, está de la porque fregada. Invalidar es violencia. Pero nadie lo ve así. A menos que estés consciente. Ni siquiera tenemos las herramientas. Creo que ni siquiera el vocabulario. Sí, también. Creo que la validación es un tema muy actual también. 2, negligencia emocional. Ausencia de apoyo emocional, afecto, validación y atención. Ejemplo, cuando un niño necesita consuelo después de un mal día, el padre emocionalmente no disponible podría mostrarse distante o desinteresado. Es como ahora no te voy a decir algo al respecto, pero solo te voy a ignorar o me voy a alejar de ti porque no sé cómo acercarme a ti desde la emocionalidad y entonces no puedo ni con mis emociones y vuelvo a hacer menos puedo con las tuyas. Yo creo que ni siquiera saben cómo acercarse algunos papás. Sí, no, porque ellos tampoco a lo mejor tuvieron eso en su infancia. Ese modelo. Exacto. Justo. Entonces creo que les cuesta trabajo también empatizar con esa parte. 100%. Creo que no sé si podamos ahondar esto en otro episodio, pero siempre le digo esto a mis pacientes y es como que un alto porcentaje del aprendizaje es a través del aprendizaje vicario, que es la observación. Y entonces, pues yo aprendo más de lo que alguien me dice, ve y siéntate, aprendo del modelo. Por ejemplo, si yo te digo, cuando estés triste, llora y sácalo y escribe y entonces, ¿no? Pero yo cuando estoy triste voy y le miento a la madre a alguien, o me reprimo o me aíslo, probablemente el niño va a aprender más de lo que vio como tú actuaste y como tú manejaste tu tristeza, que lo que le dijiste que hiciera. Exacto. Entonces, sumamente importante, reiterando el tema de hoy, el rol de los padres o figuras de cuidado primario en el aprendizaje y por ende en el adulto que vamos a hacer. Y justo un ejemplo que me gustaría poner de esto es como los papás que fuman y están de que, oye, pero tú no vayas a fumar, oye, pero tú no vayas a fumar y la mamá o el papá están fume y fume. El niño no va a entender qué esto significa, no. Él va a observar y va a decir, esto me gusta, voy a fumar y decir que no. No, porque al final pues no tenemos esta capacidad de procesamiento de entender las palabras o de entender la intención con la que nos los dicen. Pero nosotros vamos a observar y por eso es que muchas veces adoptamos comportamientos de nuestros papás. A mí me da mil risas la frase, y yo la he dicho, pero esta frase de,
ay, no, ojalá no me convierta en mi mamá o en mi papá. Y es casi imposible, a ver, no ser la viva imagen en todo aspecto de tu mamá o tu papá o quien te haya cuidado, pero creciendo en un ambiente liderado, guiado por esas figuras, imposible no replicar patrones. Exacto. O sea, imposible. Imposible. Entonces mejor hay que hacer conciencia de cuáles sí me gustan, cuáles no me gustan, cuáles yo aprendí y no me gustan y entonces hay que cambiar, y cuáles sí aprendí porque también probablemente voy a aprender cosas que sí me gusten y eso mantenerlo. Uh-huh. Ok, punto número 3, inmadurez emocional y egoísmo. Falta de control sobre las propias emociones, ya lo establecimos, y a veces está esta tendencia a ser impulsivos. Y ellos también tener como estos arrebatos emocionales a manera de intentar manejar sus propias emociones porque los sobrepasan o los abruman y no saben cómo manejarlo. Y entonces también puede tener una tendencia a ser como egoístas, pero desde el egoísmo, lo platicábamos un poco el episodio pasado, veamos el egoísmo como la inhabilidad para percibir la otra perspectiva de la otra persona. O sea, yo solo veo y juzgo a ti y al mundo con base en lo que yo creo y yo pienso, y pienso que tú eres igual a mí. O sea, no te alcanzo a ver a ti. Entonces yo apenas estoy sobreviviendo acá, entonces igual y yo voy a sacarlo contigo enfrente o contra ti, o me voy a desahogar contigo porque yo lo necesito y no te alcanzo a ver. Y entonces pues quizás pueda ser un poco mucho egoísta y a veces tener arrebatos impulsivos. Aquí pusimos de ejemplo, si un padre tiene un mal día en el trabajo, puede descargar la frustración con un hijo, exigiéndole ciertas cosas, ¿no? Que siento que todos pudimos habernos identificado con algún momento así, en donde, hey, te peleaste con mi papá y yo qué culpa tengo, ¿no? O sea, sí, de que porque ¿por qué vienes? Porque soy el quien está, probablemente. Ok. Falta de consistencia en la crianza. Creo que consistencia, hablando de los apegos, especialmente el ansioso, es como esa parte en donde no puedes predecir cuándo mamá se va a quedar, o papá, lo que sea, cuándo se va a quedar y cuándo se va a ir, o ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Porque estás ahí. Porque yo ya sé que nos levantamos en la mañana y me dices que me quieres, y entonces tenemos esta rutina, y entonces yo ya aprendo a predecir cómo relacionarme contigo. Pero si un día mi mamá me dice, te quiero, y al día siguiente te odio, que estuvo abrupto, pero por ejemplo, un día me equivoco y me dice, no pasa nada, te caíste. Y al otro día me caigo y me dice, eres un tonto, es que no sabes hacer nada. Eso es inconsistencia y eso va a crear apegos sumamente disfuncionales. Y entonces yo ya no voy a saber cómo predecir mi ambiente, y entonces voy a empezar a generar angustia e inseguridad, ¿no? El ejemplo, ya lo pusimos, como puede ser castigado por un comportamiento un día y al día siguiente no. Y entonces yo me voy a quedar, perdón el francés, pero cómo chingados funciona este ambiente. O sea, yo ya no sé predecir dónde estoy y eso es sumamente amenazante para mí. Y siento que de ahí también vienen muchas las inseguridades que nosotros generamos, ¿no? O sea, y la ansiedad. Claro. O sea, yo identificándome con apego ansioso, o sea, es una ansiedad crónica de inseguridad. O sea, te sientes de que nunca sé cuándo va a regresar esta persona. O no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque un día me preman y el otro día me castigan. Y entonces ahí viene la invalidación y entonces yo me estoy volviendo loco. Y ahora imagínate un niño, niña, sin herramientas. Sí. Porque ahorita quien lo está escuchando probablemente es un adulto y entonces dice, claro, pero entonces, ¿y yo qué haría? ¿Y yo qué pensé? Sí, pero estamos analizando la información como adulto. Imagínense niños que no tienen herramientas, que ni siquiera entienden qué es el enojo, qué es el apego, qué es mi mamá, cuál es su rol, cuál es mi rol, qué tengo que hacer para existir en este mundo, cómo consigo comida, de qué me hablas, porque estamos hablando de necesidades básicas, no tan complejas, o sea, que es seguridad, que es alimento, que es acompañamiento, cariño. Ajá, esta cuestión como de afecto, cariño, y se supone que nuestras figuras de cuidado primario son las que nos deben de proveer estas necesidades básicas y cubrirlas. Y si yo no están siendo cubiertas, empiezo a percibir, como dije, y como dijiste tú, mi ambiente es sumamente amenazador, lo cual resulta en una ansiedad e hipervigilancia constante de, pues puta, me la voy a tener que arreglar yo sola. Porque las necesidades primarias existen ahí para poder sobrevivir y tener una vida digna del niño. Pero pues si no están cubiertas, yo no sé ni dónde estoy ni cómo funciona el mundo, me las voy a tener que arreglar yo sola. Claro. Igual y yo lo llevo un poco al extremo, pero es para hacer un punto. Y de hecho hay un estudio, no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero no sé si te lo enseñaron en la carrera, que justo son de bebés recién nacidos, en donde hay bebés de que sí tienen a una cuidadora. ¿Es el video? Ajá. Sí. Una cuidadora. Si conseguimos el link hay que ponérselos. Hay que ponérselos. Porque está muy bueno. Una figura cuidadora, o sea, ya sea una mamá, porque por lo general sí el apego viene más de, bueno, sí, más bien viene más de mamá.
Y yo eso porque estamos viviendo en una sociedad patriarcal, pero ese es un tema para otro día. Sí. Y de cómo pues hay un bebé, ¿no? En una cuna que sí tiene a su mamá y hay un bebé que no la tiene. Y justo el niño que no tiene esta figura o no tiene este apego, digamos que desarrolla muchísimas patologías, ¿no? O sea, hasta sus huesitos se ven un poco quebrantados, no tiene como esta capacidad de sentir, de ver, de razonar, de hablar. También él habla, las cogniciones se ven súper afectadas, súper alteradas porque no tiene este ejemplo o no tiene esta figura que le está enseñando lo que debería de hacer o cómo debería de comportarse o cómo debería de desarrollarse. Claro. Entonces sí digamos que este impacto tiene algo súper significativo. Repercusiones altísimas. Sí. También hay otro estudio que justo, si quieren que hablemos más de los estudios nos dicen y si no, nada más los dejamos como en algún lugar donde puedan accesarlo. Pero un estudio, hay muchísimos estudios de este último siglo que están encontrando evidencia en las repercusiones en las alteraciones de las estructuras cerebrales con base en relación al apego y a traumas en etapas tempranas. Y digo, claro. Sí, apego y trauma. Claro. Sí, tiene toda la razón. Toda la conexión del mundo. Exacto. Sí, cañón. Y justo algo que a mí me gustaría aquí como para vulnerabilizarnos un poquito. Uh-huh. A ver, creo que todo mundo tiene su propia historia y cada persona pues detona sus propias heridas, sus propios traumas, su tipo de apego. Pero sí me gustaría como que platicar un poquito, resumen, ¿no? De cómo fue a mí que yo, analizando ya mi historia y viendo para atrás, que se pudo haber generado este como tipo de apego ansioso. Okay. Y cómo se ha podido, pues, ver actualmente en mi vida, ¿no? O sea, yo creo que algo que sí me marcó mucho, y a ver, esto nunca va a ser con afán de echarle hate a nuestros papás, ni decir que son X o Y, no, todos porque tenemos papás. Todos tenemos papás, y exacto. Todos los papás probablemente la cagaron. Exacto. Y la cagaron a veces intentando hacer su mejor esfuerzo, ¿eh? Exacto. Sí. Y justo con eso, ¿no? O sea, yo creo que yo la verdad es que sí tuve una infancia muy feliz. O sea, creo que nunca tuve ninguna carencia de nada. Pero creo que también llega un punto de tu vida en donde dices, no es normal que me pasen este tipo de cosas cuando estoy en pareja o cuando estoy con amistades, o que tenga tantos miedos o tantas inseguridades, o que haya desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria a los 16 años. Claro. Y para mí todo siempre había sido perfecto y todo, pero ya pues obviamente trabajándolo, yendo a terapia, estudiando psicología y especializándome más, empecé a identificar ciertas cosas que como que no me hacen mucho sentido, porque si yo hubiera tenido una infancia, un estilo de crianza tan perfecto, tan bueno como yo lo pensaba o yo lo imaginaba, creo que tampoco hubiera tenido tantas secuelas como las que estoy teniendo hasta la fecha del día de hoy. Claro. Y creo que a mí algo de invalidación así muy fuerte que yo viví fue que a mí la primera vez que me llevaron al nutrólogo fue a los 7 años. Ok. Entonces, digamos que a los 7 años, pues eres un niño que está yendo a fiestas, que está viendo a sus compañeros comer, que lunch, que las hermanas, o sea, mis hermanas son flaquísimas, y pues yo siempre tuve esta tendencia como a ser un poco más rellenita. Ya. ¿No? Entonces, pues yo a los 7 años me llevan a un nutriólogo, y pues para mí obviamente fue un impacto emocional bien fuerte, porque era como, ¿por qué yo sí tengo que ir y mis hermanas no? O sea, ¿por qué a mí me están haciendo limitarme con la comida? Neta, esto sí me acuerdo y me da muchísima como tristeza, que yo tenía estas dietas y yo me tenía que ir a esconder, o sea, literalmente para comer. O sea, porque si mis papás me veían comer algo así como que no está en mi dieta, era de que vas a engordar y te van a hacer bullying y te van a tratar mal y pues por eso estamos pagando un nutrólogo. Y que, a ver, o sea, ahorita viéndolo en retrospectiva, yo sé que no lo hicieron con esa intención porque sí me estaban haciendo bullying en la escuela. O sea, sí decían como, ay, Iván está gorda y así. Pero siento que también la forma en la que lo abordaron no fue algo correcto porque a mí tampoco me estaban explicando por qué lo estaban haciendo. Claro. Yo solo me quedé con, pues yo no tengo que comer. No, y probablemente la que lo está haciendo mal soy yo. Exacto. ¿Sabes? Exacto. No la cultura, no los bullies, o sea, la que la está cagando aquí soy yo. Exacto. Y desde chiquita ya te meten este miedo de tu cuerpo está mal, ¿no? O sea, tu cuerpo está mal y pero entonces te van a molestar. Cuando eres un niño de 7 años, no es tu cuerpo, es yo entero. Exacto. Ya más grande y en la adolescencia y tal, pues ya, ok, mi cuerpo, ¿no? Pero a una edad de 7 años, yo creo que ni siquiera mencionabas que era tu cuerpo, eras como de, ¿qué estoy haciendo mal yo? Exacto. Como un ente completo. No, justo. Y después era como, viene la anorexia, viene la bulimia, claro. ¿no? Y es como, ahora sí entonces ya no me van a decir que coma,
¿no? Y cuando antes era como, deja de comer y no te van a quedar mis zapatos, mis hermanas, y mi ropa la vas a hacer grande y no sé qué. Entonces llega un punto en donde pues obviamente no lo entiendes. Claro. Y viene, pues sí, eso fue un trauma, o sea, yo sí considero que eso fue un trauma. Obviamente ya ahorita hablándolo con mamá, o sea, ya lo hemos abordado y me dice, es que neta yo lo hacía por ti y lo entiendo perfectamente y la amo y mi mamá es de las mejores cosas que me ha pasado. Y pues mi papá ya falleció, pero pues igual también mi papá jugó un papel en eso, ¿no? De una forma o de otra. Claro. Pero yo sé que lo hacían con esa intención, pero aún así, justo como decíamos, un niño no es capaz de entender eso. O sea, un niño solamente se queda con el malestar o con lo que está viviendo en ese momento, pero nadie le explica el por qué esas cosas están pasando o por qué eso puede llegar a tener un impacto positivo dentro de lo que cabe en un futuro. Claro. Pero en ese momento nadie lo entiende. Entonces yo sí creo que eso sí fue algo que a mí me pudo haber detonado mucho de no tener en quién confiar o en quién sentirme estable, ¿sabes? O sea, porque era como, si yo de la nada, no sé, quiero comer o lo que sea, pues sé que me van a regañar. Entonces, pues era como, escóndete y evítalo, y entonces era como una ansiedad terrible y muchísimas inseguridades, y entonces yo como que entré en caos, ¿no? Y después, pues también estos típicos comentarios de tienes todo, ¿no? Vienes de una familia, pues, privilegiada de una forma o de otra, y era como, sí, pero ¿qué pasa con cómo me estoy sintiendo? Exacto, es súper invalidante, aunque sea cierto, es como de, ajá, pero eso no estamos hablando de los privilegios que tengo, estamos hablando de las emociones que siento. De las emociones. Hagámosle un espacio. Claro. Pero, y si no quieres contestar, está bien. A ver, pero ¿tú crees que en esa época de tu vida tus papás tenían las herramientas para manejar, para ayudarte a transitar a ti tus emociones? No, creo que no. O sea, de cómo ellos se relacionaban con sus propias emociones. Sí, no, para nada. Tú dices, no tenemos herramientas. Sí, claro que no. O sea, y hasta apenas mamá decidió ir a terapia hace 5 meses, ¿no? Ya. O sea, después de pues toda su vida, ¿no? Y ahorita ya vi un cambio cañón en ella y estoy súper feliz. Tus papás logran ir a terapia. Exacto, ya aprende más mamá como, ay, me estás invalidando y el ghosting y las emociones y la amo con todo mi ser. Sí, ya sabe todo. Validación. Justo. Pero sí sé que en ese momento, o sea, no lo hicieron con una intención de dañar, pero pues aún así a mí sí me repercutió demasiado. Es que siento que eso es lo que tenemos que entender como la diferencia de... Y eso en cualquier relación. Obviamente, una relación padre-hijo, hay una cierta responsabilidad porque el padre es responsable en la infancia del hijo, ¿no? Uh-huh. Pero en todas las relaciones, creo que es darte cuenta en qué la cagué, asumir responsabilidad, tener esa poquito de humildad que a todos nos haría muy bien y decir, sí la cagué, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo la descagamos? El trauma ya está hecho, las experiencias ya las tuviste. ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy para ayudarte? ¿Hay Exacto. algo que exista hoy para poder ayudarte a hacer eso? Y viceversa, ¿eh? En todas las relaciones, pero ahorita hablando de relaciones padres-hijos, yo creo, sí, que sanaría muchísimos corazones el hecho de que un padre diga, la cagué. Sí. Lo siento, la cagué. ¿Cómo te ayudo ahora que somos adultos los dos? ¿No? Estaría denso. Pero ¿sabes qué? Siento que también es bien difícil que sí lo vean así, güey. O sea, yo creo que pocas veces sí mi mamá ha logrado como disculparse, pero no desde un ambiente de puta, o sea, chance pude haber hecho las cosas diferentes, ¿sabes? ¿Crees? Pues yo creo, o sea, yo la amo y todo, pero sí creo que pues sí hay muchas cosas que te cuesta trabajo ver como papá. Claro. De lo pude haber hecho diferente y ya no puedo hacer nada. Y creo que sí, yo una vez sí le dije como, ay, sí, yo, esta frase. No la usé, Nosotros estamos en terapia. Pero el que rompe paga. Yo también lo he dicho. Le dije a mamá, la que rompe paga para terapia. Mis chistes, mis traumas, mis chistes. Justo, ella pues me llevó un proceso terapéutico y estoy súper agradecida con ella. Pero sí creo que es difícil verlo, ¿no? Y te toma muchos años aprender a ver cómo fue y cómo fueron contigo y todo lo que experimentaste y todo lo que viviste y cómo, por qué actualmente tienes relaciones dependientes o por qué actualmente odias tu cuerpo, ¿no? Claro. Que a mí eso también me pasa. Y es como, hay una razón de por qué. Tiene sentido que Tiene venga de sentido. Ahí un poco, quizás. Sí. 100%. ¿Y tú? Platícame un poco sobre ti. Lo que quieras compartir. Mis estilos de crianza. Hoy nomás yo me fui con otro tema para otro podcast, para otro capítulo. Yo creo que lo que más me queda ahorita como ya en mi adultez viendo para atrás, justo para mí sí fue como el tema de la invalidación. Es que siento que la mayoría es eso, como no sentirte escuchada, no sentirte vista, no sentirte acompañada, no sentirte... Pues sí, creo que llegas a un punto en donde te sientes como muy vulnerable, muy desprotegida y de ahí pues viene mucho también de el sentirte ansiosa, ¿no? Y
concuerdo completamente en el que no fue intencional, no es como que, bueno, por lo menos en mi caso yo no lo vivo así, no creo que mis papás fueron como de, ay, vamos a chingar la vida, Andrea, ¿no? Pero creo que fue una serie de muchas cosas. También creo que si vamos a aparentar, yo sería mucho de la idea de entender todo lo que implica aparentar. Y creo que muchos padres de otras generaciones, nada más como de, es lo que toca, y ni siquiera dimensionamos el desarrollo infantil. Y yo sí creo que para aparentar deberíamos de tan siquiera entender qué implica. Pero desde la ignorancia, desgraciadamente, creo que hicieron lo mejor que pudieron, pero en muchos aspectos ni podían con ellos, entonces ¿cómo chingados iban a poder conmigo, no? Y entonces creo que en las relaciones, creo que lo dijimos un poco el episodio pasado, las personas somos espejos. El mayor espejo es tu pareja, pero los hijos reflejan muchísimo. Y entonces imagínense lo angustiante que debe ser para alguien yo tampoco me sentí vista, o incluso yo me sentí abandonada y ahora tengo que no abandonar esta cosita. ¿Cómo chingados? ¿No? Y entonces hay una parte de mí que lo entiende racionalmente y creo que, no sé si es bueno o malo, pero tú y yo como psicólogas quizás lo entendemos un poco más. Sí. Pero no quiere decir que no duela. Y no quiere decir que no tengamos que ir a terapia. Y no quiere decir que una y otra vez nos podemos seguir sintiendo detonadas porque nos sentimos invalidadas. Y ya sea mi mamá o mi papá o alguien afuera, un amigo, una amiga, me vuelvo a sentir invalidada y ¡puf! Se te detona pues muchísimas cosas que tienes bagaje cargando, ¿no? Entonces creo que pues sí hay muchos momentos de mi vida en donde digo, claro, por cómo fui criada, no culpando a mis papás, pero entendiendo el por qué soy como soy. Digo, bueno, pero ya soy una adulta y entonces ahora, ¿qué hago con eso? Porque ya no puedo decir, bueno, sí, porque yo me sentía abandonada por mi mamá, entonces tal. O sea, sí, pero ¿y qué voy a hacer yo con eso? Mi mamá sigue viviendo su vida. ¿Y yo? Creo que es una decisión si te quedas ahí atorado o si le chambeas para decir, ok, eso pasó y ahora ¿qué voy a hacer con eso? Y lo vamos a hablar más en el siguiente episodio. Pero es esa parte de, pues bueno, si yo me sentí invalidada, pues ¿cómo se vería validarme yo a mí misma? O si yo me sentí abandonada, pues ¿cómo se vería no abandonarme? Que ojo, es cabronamente difícil porque estamos diciendo que yo aprendí o aprendimos de lo que vivimos. Y entonces yo no sé cómo se ve quedarse por mí o validarme a mí misma o de no dejarme abajo, ¿no? O no rechazarme. Y entonces esa curva de aprendizaje está ruda, muy ruda, pero imposible no es. Pero creo que ya a estas alturas, a mis casi 30 años, lo que pasó en la infancia pasó. Y solo me queda, en el mejor de los casos estaría padrísimo una disculpa, una de responsabilidadcita, de sí, la cagué, de sí, lo veo, sí, estaría padrísimo. Pero yo creo que también el esperarte a escuchar eso para poder sanar, es como si yo le entregara las llaves a mis papás de mi estabilidad y mi felicidad. Ahora, de adulta va a depender de ustedes y de que ustedes me pidan una disculpa y de que ustedes se hagan responsables de cómo manejaron las cosas. Y yo ahorita no estoy dispuesta a cederles ese poder y digo, no sé si pueden, no sé si quieren. Yo me sano a mí misma. Fin. Me encanta. Justo ahorita que estás hablando me entró como un buen de nostalgia, güey. Sí. O sea... Es que hablar de sanar es complicado. Sí, pero demasiado. Sí. Y saber que de sanar solamente depende de ti, o sea, you're on your own, literal. O sea, creo que aunque recibamos la disculpa que tanto buscamos, es como, ¿y ahora qué hago con esto? Porque ahora yo soy la que me tengo que sanar a mí, ¿no? Y a veces creo que esa disculpa como que vuelve a ser la responsabilidad de, yo voy a sanar el día que mi mamá me diga perdón. Y no funciona así. Uh-huh. O sea, igual se siente bonito, igual le ayuda, pero el resto de la chamba te toca a ti. O sea, sigues teniendo todas las experiencias, sigues teniendo tus emociones y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Sí. ¿No? O sea, ¿qué herramientas vas a usar? ¿Cómo vas a hacer 100%. Las cosas diferentes? ¿No? O sea, aprender pues también a ver a tus papás, pues sí, como parteaguas demasiado importante en tu vida. Pero pues creo que también algo que a mí me ha ayudado es como entender la historia de cada uno. O sea, a mí me dio mucha claridad y mucha paz el entender cómo ellos también fueron criados. Claro. Y entender de dónde venían sus comportamientos.
porque así como nuestros papás, pues fueron nuestros papás, ellos también fueron hijos, y entonces va Claro. de generaciones en generaciones. Pues también si estudias el trauma generacional, ¿no? Pues ves como que varias heridas. Hay un libro muy bueno, Este dolor no es mío, ¿no? De cómo se va pasando también los dolores hasta que no los volvamos conscientes, ¿no? O sea, el otro día justo vi una frase que decía, pues somos la primera generación en romper con estos traumas o romper con estas generaciones de dolor, en donde pues estamos más conscientes, estamos aprendiendo a sanar, estamos aprendiendo pues a ver nuestras heridas, estamos haciendo las cosas diferentes también. O sea, Sí. antes los papás pues no tenían esta facilidad de ir a terapia, nuestros papás, mínimo nuestra generación de Andra y yo. De, pues, Que sigue nuestros siendo un papás. privilegio, pero sí. Sigue siendo un privilegio, sí. Pero pues creo que antes, o sea, en Ni civilizaciones, existía la en- terapia. ni existía. Ni era opción. Ajá, o sea, ni era opción, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, pues creo que no había tanto conocimiento, manejo emocional Claro. de ciertas cosas, y ahorita ya lo hay. Y creo que esta generación viene para romper con eso. Esperemos que sí. También creo que es importante como hacer el hincapié en que no es como a veces te lo pintan. ¿A qué voy? A veces no hay perdón. A veces no hay disculpa. O sea, porque creo que a veces es, a fuerzas tienes que perdonar para sanar. Vemos. Sí, habrá personas que sí. Pero creo que también vale la pena voltear a ver a las que no. Ujú. O sea, yo he sanado sin que me pidan disculpas, ¿eh? Mm. Y lo he logrado. O sea, imposible no es. Pero como esto de que no hay regla, pues. Y si tú dices, bueno, yo voy a tomar el camino por paz propia, ¿eh? De entender la crianza de mis papás y eso sí me ayudó, ok, qué bueno para ti. Pero creo que también va a haber gente donde diga, yo puedo entender quién los crió, cómo los crió, de dónde viene, y pero no puedo perdonar. Hoy no estoy lista para soltar el enojo. Hoy no estoy lista para tener una relación con esa persona. Hoy no quiero. Claro, es ¿Sabes? súper válido. Como que quiero que me gustaría que quedara muy claro en el mensaje de todos nuestros podcasts que nada está escrito en piedra, solo que nos vamos a morir y ya. Y entonces, si algo te resuena, llévatelo. Si otra cosa no te resuena, no te lo lleves, no te identifiques. Si a ti el decir, perdón, necesito perdonar para sanar, ok, date, emprende ese camino y aventúrate a ver cómo se ve perdonar y cómo se ve sanar para ti. Pero no porque esa sea tu historia y esa sea tu camino, quiere decir que es el de los demás. Sí. Y quizás hay otra persona que dice, me vale cacahuate su historia de vida. No excusa lo que me hicieron. Ok. Hoy estás ahí. No te cases con donde estás. Esa sería mi única observación. Pero es válido. Es válido donde quiera que estés en tu proceso de sanar. Y lo que necesites hacer para sanar. Lo cual creo que nos lleva al otro tema que queríamos tocar, que es el tema de los límites. Los límites, especialmente en este episodio, con las relaciones parentales. Exacto. Yo los límites, fíjate que los veo mucho como hacia uno mismo, no Sí. tanto hacia las otras personas. 100%. Porque creo que es importante identificar hasta dónde y hasta cuándo permito y hasta cuándo pues me quedo o hasta cuándo decido hablar y tener voz propia de una forma o de otra. Yo siempre he dicho que en nosotros poner límites le enseña a las personas cómo tratarnos y cómo amarnos y cómo respetarnos y cómo vernos también de una forma o de otra. Creo que yo algo que podría como que añadir aquí es que no porque le tengamos esta fidelidad a nuestros papás, por ejemplo, tenemos que seguir permitiendo ciertos tratos Claro. y que siempre ya ahorita Preach. podemos vernos desde el adulto y decir como, oye, yo no me siento cómoda con que me hables así, no me está gustando tu comportamiento, oye, la verdad es que esto no me está gustando, me está haciendo sentir mal, porque creo que yo lo veo más como por esa voz que mi niña no tuvo. Claro, como ser ese adulto Ser ese que adulto. va a proteger a ese niño. Exacto, o sea, yo me voy a proteger. Y todo el proteger tiempo. no quiere decir violentar, ¿eh? No, no, Solo no. es como de, hey, no. Cuando eras niña, pues es vulnerable. No hay, ni siquiera sabes qué es límites, ni No, qué ni decir que sabes, no. no tienes ni Y ahorita idea. es un, no, yo ya en su momento viví esa violencia, viví eso porque no me quedaba de otra, pero ahorita puedo decir que no. Y creo que un tema que me encanta recalcar ahí, y aquí se van a atacar quien se tenga que atacar y está bien. Y yo, disclaimer, nunca he entendido por qué la gente ve cosas que no le gusta, pero si no le gusta, ahí está, bendiciones. Espero, yo sí valoro mi tiempo. Pero bueno, el tema de, uno, no porque sea familia. Oh, sí. No porque sea sangre, no porque sea familia, lo que eso signifique para cada quien, yo voy a tener que andar tolerando, aguantando, viviendo, experimentando ningún tipo de violencia. Y entonces, si mi límite implica un límite mucho más contundente como una distancia o un También. contacto cero, tú no tienes que estar de acuerdo con mi límite.
yo estoy de acuerdo con mi límite y es para protegerme. Si tú no estás de acuerdo, espero tú lo trabajes. Pero creo que eso de, es que es sangre, es que es tu mamá, es que es tu papá, es que es tu hermano. También, y quizás voy a sonar un poco ruda porque a veces me pongo así ni modo, pero eso es manipulación a través de la culpa. Y la manipulación es violencia. Sí. Entonces, basta, por favor, ya, de tratar de manipular a la gente a que haga lo que yo quiero que haga y no lo que es necesario para la otra persona. Porque también algo que en mis comentarios en los videos que siempre hablo de este tema se atacan, es que dicen, ay, sí, pues ahora cuando son adultos que ni busquen a los papás y muchos peros. Pero lo que voy es, ¿tú crees? Y es que, están hablando desde el privilegio de no haber experimentado el trauma que vivieron. Porque tú crees, yo sé que tú sí sabes, pero tú crees que tomar la decisión de alejarte de tu mamá o de tu papá es fácil. No o sea, manches, súper difícil, güey. Cuando la gente dice como de, ay, sí, pues si se fueron y a la chingada. Qué privilegio poder decir eso desde la ignorancia de no tener que experimentarlo, de verdad. Porque a mí me puede mucho este tema, 1, porque yo lo viví, 2, porque lo acompaño todos los días de mi vida. Y me aviento, y estoy segura que tú también, todo el trabajo que hay detrás de, lo intenté hablar con ella, intenté poner límites, o con él, o con quien sea. Y tuve conversaciones, y trabajé en mi comunicación asertiva, y de verdad que lo intenté para que la relación mejorara, porque los límites son para relaciones que me importan y que quiero que mejoren. O sea, una relación que a mí no me importa mantener en mi vida, ¿tú crees que yo le voy a andar invirtiendo tiempo para poner límites? No. Pues no. Y entonces yo intenté todas esas cosas antes y mi último recurso para proteger mi integridad, mi salud mental e incluso mi salud física es poner un límite más contundente. Y aquí la persona fuera de que, ay, sí, ahora resulta que, pero es tu mamá, pero quédate porque es tu papá. Cuando mi integridad va de por medio, no. Y entonces ya, como mensaje de mi parte, ahorita quiero escuchar tú qué dices al respecto, pero el usar la culpa para estar en relaciones, también qué tipo de relaciones tengo, ¿no? O me decido quedar porque eres mi mamá y te tengo que aguantar, ¿no? Sorry, pero ahora que ya estamos en un nivel de adulto a adulto, más horizontal, no, yo puedo entender, pero decido no tolerar. 100%. Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho. 100%. O sea, creo que hay situaciones, o sea, cada quien vive su propia experiencia. Claro. Pero creo que sí no podemos juzgar el dolor que no es nuestro, que es súper importante. O sea, no porque tú tuviste una infancia a lo mejor bonita, ¿no? Como tú la ves o tú la plasmas, no significa que la otra persona la experimentó igual. Y si su manera de mantener su sanidad o de querer evolucionar o de querer crecer o de querer sanar es alejándose de aquellos lugares que lo rompen, hágale. Porque creo que tampoco es fácil quedarte en una familia o en un ambiente en donde constantemente alguien te está recalcando que hay algo mal contigo. Claro. ¿No? O que tienes que aguantar cierta violencia psicológica, mental, emocional, física también. O sea, creo que hasta que una persona no esté en esa situación y en ese lugar, no lo va a entender. Entonces, creo que sí también viene esta culpa de, pero es que es tu mamá, pero es que es tu papá, pero es que tus hermanos, tus primos, tus tíos, lo que sea. ¿No? Y es como, ¿y qué pasa si esas personas yo no las quiero tener en mi vida? Y eso es mi papá violenta, mi mamá violenta. Exacto. O sea, no por ser mi mamá ya es... No, es una persona. Y las personas no trabajadas, actúan desde sus heridas, pueden ser violentas. O sea, no porque tenga yo un lazo de sangre exenta que esa persona actúe como actúe. Justo. Y si tú te quieres quedar en esa relación, tampoco lo juzgamos, date. Pero asume las consecuencias de tus decisiones. Solo lo ponemos ahí. Y creo que luego es más familia o más gente cercana, personas que llegan a tu vida que no son tu familia de sangre, que son tus hermanas, güey. 100%. O sea, o tus familiares o personas que figuran una figura parental en tu vida de una forma o de otra que pues generas y creas un vínculo mucho más fuerte, mucho más asertivo, mucho más bonito, en donde pues tú creas tu propia familia. Y creo que eso también es súper válido. Sí. O sea, porque 100%. creo que sí sostener algo insostenible y ya a pesar de Tiene un cómo te costo muy pudo alto. haber roto un lugar, tú seguir en ese lugar también una y otra vez, creo que definitivamente es una decisión no fácil, como dices. Es una decisión creo que toma mucho trabajo también hacer, 100%. pero que creo que es bastante válida. Y en ese son teníamos unas frases que queríamos leer. Como decíamos en los episodios pasados, como que queremos abrir un espacio en cada, como ya hacia el final de cada episodio, como que nos compartieran ciertas historias, dependiendo de los temas, o ciertas experiencias, o ciertas opiniones. Y
justo creo que si algo me gustaría que los papás principalmente se quedaran con lo que vamos a decir. O sea, esto va para ambos, ¿no? Ambas partes de la dinámica, pero si a mí me gustaría que se quedaran algo los papás, es como que, y todas las personas, pero los papás tienen la responsabilidad de criar, es que muchas veces subestiman el poder que tienen sobre nosotros en el sentido de sus palabras. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el hacha olvida, pero el árbol recuerda. Y justo es esa idea de, estoy buscando las historias que nos compartieron, pero justo es esa idea que los papás a veces pueden decir algo que dijeron por enojados, porque no le dieron 2 vueltas a su idea, porque se les hizo fácil, y luego nosotros, y ellos fueron hijos alguna vez también, entonces estoy segura que también tienen historias así, y eso es un ciclo muy triste de replicar, pero luego es algo que te llevas el resto de tu vida, y es algo que te marca y que puedes trabajarlo una y otra vez, pero muy ad hoc a nuestro primer episodio, te rompe el corazón, y esa herida sana, pero no se va, ¿no? No se olvida. No se olvida. Exacto. Déjame buscar las historias. No sé si quieras decir mientras, algo. No, con esto, justamente como para también recalcar un poco de los límites, creo que toda esta información es para que pues entendamos de dónde venimos, ¿no? Nuestra historia, cómo ahorita esto puede tener ciertas repercusiones en nuestra vida, pero también para saber que podemos hacer las cosas diferentes. O sea, el que tú le llegues a decir a tus papás como, no me trates así, esto me hace sentir mal, me gustaría que me validaras, me gustaría que nos comunicáramos diferentes, hasta me gustaría entender el por qué a lo mejor tuviste ciertos tratos conmigo, de la forma en la que lo hiciste, el que pues tú también puedas llegar a tener, ojo, esto en caso de pues obviamente una relación que queremos fomentar, fortalecer, perdurar y muchas cosas, el que tú también puedas entender mucho de dónde viene y el que pues también tú puedas aprender a verte y a satisfacer tus necesidades como un adulto. Que si te quieres ir, te puedes ir, ¿no? O sea, que si quieres poner un límite, que si ya no te sientes cómodo o cómoda, que si simplemente le quieres enseñar a tus papás cómo tratarte, también se vale, porque eres una persona que tiene esta capacidad de ver por el niño que no pudo ver cuando era chiquito. Entonces, eso es lo que sí me gustaría, sí, porque eso del niño interior está muy fuerte, y está muy fuerte. Y aquí hay que darnos un abrazo grupal. Ok, viene fuerte, entonces disclaimer, si siento que eres una persona sensible, igual mejor no lo escuches o sáltate esta última parte. Nos vamos a identificar, pero, y creo que en identificar hay una parte que sana porque nos sentimos validados y escuchados, pero es duro, entonces, disclaimer. Estos son comentarios, no voy a decir de quién, porque aunque no son per se anónimos porque están en los comentarios, prefiero mantener el anonimato. Güey, yo una vez de niña hice enojar a mi mamá. Después de un rato me acerqué para decirle te amo y no me respondió. Lo repetí varias veces y al final volteó a verme con cara de enojo y me ignoró. Siempre me aplica la ley del hielo y ahora se enoja porque le hago lo mismo. Pero me lo enseñó ella. Pero me lo enseñó ella. Ay, Dios mío. Ay, qué fuerte, ¿no? Ok, va la siguiente. Mi mamá me decía, no por ser mi hija te tengo que querer. El amor te lo tienes que ganar. Hoy en día mi mamá tiene 15 años y sin escuchar un te quiero de mi parte. Wow. Y hace muchos años le dije, no por ser mi madre te tengo que querer, el amor te lo tienes que ganar. Ojo, y no quiero que se queden con esta idea como de venganza, que igual y si lo están haciendo, no lo sé, no conozco a estas personas, pero replicamos lo que aprendemos. Sí. Y qué fuerte, porque estoy segura que cuando esa mamá dijo, te lo tienes que ganar, nunca se imaginó que le iban a aplicar la misma. Exacto. Que estaba criando una hija que tampoco iba a ser capaz de relacionarse de manera sana con el amor, porque ¿de dónde? ¿De qué modelo lo saca? Uh-huh. Y entonces no es a ver, ¿quién puede más? Son 2 personas heridas. ¿Por qué seguimos hiriendo? Tenemos, creo, ese poder de, aunque yo esté herida, decidir no herir. ¿No? A mí una vez mi padre me dijo que mi madre y él se separarían por mi culpa. Y él no lo recuerda, pero yo nunca lo voy a olvidar. Es que a mí eso, el que no lo recuerdo, a mí me triggería durísimo. El que tú cuentes una experiencia y no con afán de hacer responsable o culpar a la otra persona, pero de, oye, hey, me dolió lo que dijiste y me dijiste esto. En vez de decir, no es cierto, decir, ay, igual no me acuerdo, una disculpa, pero como tomar esa responsabilidad, yo creo que sanaría muchos corazones, verdaderamente sí. Sí, estoy de acuerdo.
Mi mamá a los 7 años me dijo que por mi culpa no había podido terminar su carrera y hacer sus sueños realidad. Ha pasado ya tiempo y la amo, pero nunca olvidaré cómo mi mamá me hizo responsable de algo que no tuve la culpa. Y ahora entonces estamos lidiando con niños heridos, culpables y responsables de las emociones y decisiones de los papás. No chingues. No lo sé. Una vez le dije a mi mamá que si me amaba y me dijo que no, que eso era de novios. En otra ocasión le dije que cambiaría todo lo material que ella me daba por un beso y un abrazo y por un te quiero, y me contestó que ella no estaba para esas tonterías, que no le gustaban y que ahora ella trata de abrazarme y darme un beso y yo siento un coraje. Me hace sentir muy incómoda. Mi madre una vez me dijo que le arruiné su vida. Que si no fuera por mí, ella estaría en España dándose la gran vida. Yo quiero como preguntar eso de ¿cuánto tiempo creen que los papás que dijeron esto, y no por pintarlos como villanos, de verdad que no, siento que lo dijimos, son niños heridos, pero cuánto tiempo después de que lo dijeron crees que ellos pensaron en lo que dijeron? A seguir. Y decir, yo sigo pensando hasta el día de hoy, después de 30 años, 40 años, 50 años, esa conversación. Uf, qué fuerte. Yo recuerdo que era niña y me gustaba verme al espejo cuando mi mamá me peinaba por las mañanas. Recuerdo que quería verme al espejo mientras mi mamá me decía, ¿qué tanto te miras? Ni que fueras bonita. Ese día sentí un dolor en el pecho y me aguanté las ganas de llorar. Ay, no, ya me dieron ganas de llorar. A mí también. Qué fuerte, pausa. Qué fuerte. Y me pasó lo mismo cuando estaba escribiendo cuando estaba sacando las historias. ¡No! Duramos 3 episodios sin llorar. Bueno, 2. Y es que, a ver, obviamente, ahorita no es un espacio terapéutico, pero qué fuerte escuchar esas historias. Wey. Porque creo que uno te identificas porque conoces ese dolor de, no, me va a costar un huevo recuperarme de esta, ¿sabes? Muchos años de trabajo y muchos años de terapia, pero creo que algo bonito que puedo recuperar de esto es que muchas de nosotros hemos tenido esta experiencia. Entonces es como no de hacerme sentir mejor porque a ti también te lastimaron, pero pues bueno, ya la cagaron, ya nos lastimaron, ahora cómo nos vamos a sanar. Y si esto sirve como una cautionary tale, ¿cómo se dice eso? Como una historia de precaución, como de si ustedes son papás y nos escuchan, por favor, y cualquier persona, de verdad sean mucho más conscientes, por favor, de las palabras que utilizan, porque me voy a escuchar muy redundante, pero el hacha olvida y el árbol recuerda. Y yo no sé si nos vamos a morir, probablemente sí, todavía con un poco como si fuera esa cicatriz que ya cerró, pero que te tocan y todavía estás como sensible. Sí. Y yo siento que muchos de nosotros nos vamos a ir con ese sentimiento, ¿sabes? O sea, igual ya va a estar sano, igual ya no me duele todos los días, pero ahí se va a quedar. Y creo que se pudo evitar. Ya habla tú porque yo voy a seguir llorando. No, estoy de acuerdo. Y algo que a mí se me gustaría como aquí para poder terminar el episodio y para dejarlos como con algunas cosas que yo trabajé conmigo misma y que también trabajo como psicoterapeuta, que esto es obviamente si uno quiere aprender a volar diferente o a ver su vida diferente o a tener un poco más de claridad. Si no lo quieres tener, también se vale. O sea, creo que en este espacio y siempre todo va a ser válido. Cada quien 100%. Va a tener sus herramientas y puede hacer lo que quiera de su vida. Pero algo que a mí sí me sirve mucho de ejercicio, me sirvió, que puedo llegar a trabajar es, imagínate tú verte a ti de chiquita y ver a tu papá o a tu mamá también de chiquito. O sea, y que esas dos almas y esos dos niños se encuentran. ¿Qué se dirán el uno al otro? El que tú aprendas a ver, o bueno, llegues a ver, si es que lo deseas, a tus papás como esos niños que también fueron fruto o tuvieron también estas secuelas o estas repercusiones o este estilo de crianza no adecuado, y que ese niño es el que también actuó en la relación parental. Muchas de los papás cuando se relacionan con nosotros no se relacionan desde una figura parental, se relacionan desde un niño herido que tampoco pudo sanar y que tampoco pudo aprender a hacer las cosas diferentes.
Entonces yo al voltear a ver a mis papás, ¿no? Como estos niños que también estaban aprendiendo a vivir, aprendiendo a hacer lo mejor que pudieron y que se encontraban con mi niña interior, dije, wow, o sea, los puedo ver diferente, puedo tener otra perspectiva diferente. A mí me ayudó a sanarlo de una forma o de otra, hasta ver unas fotos de tus papás de cuando eran chiquitos, ¿no? Y decir como, wow, o sea, quiero entender su historia, quiero entender de dónde vino, porque a lo mejor así fue conmigo, o sea, poder tener un poco más de comprensión y de claridad, eso es algo que a mí me sirvió muchísimo y que también lo llego a tener en ciertas, pues sí, en procesos terapéuticos cuando tratamos las infancias. Y que no ayuda a sanar más que a ti, ¿eh? O sea, ese tratar de ver a nuestros padres como niños también que pues fueron heridos en algún momento, no es darles chance de, o no es excusarlos, es exacto, con el afán y el objetivo de tú poder gestionar, acomodar y soltar, si es que quieres soltar o puedes soltar. Primero se acepta y luego se suelta, ya lo hemos platicado. Pero con el único beneficiario que eres tú, ¿no? Exacto. Y con el objetivo de... Estamos hablando justo de que nuestros papás fueron niños heridos y probablemente sus papás fueron niños heridos y ahora nosotros somos así. Creo que también es una gran oportunidad para reescribir la historia. Y decir, ok, ya a mí también me hirieron y entiendo por qué y de dónde, pero yo decido ya no herir a alguien más. Por mí. ¿No? Exacto. Y que esto no revierte el daño, pero sí lo puedes ver con una perspectiva diferente. Claro, te ayuda a funcionar con él. Exacto. Y algo que a mí también me gustaría como complementar con esto es que es uno de los mejores consejos que me han dado, lo escuché, no sé qué pasó, o sea, no sé quién me lo dijo. Un día apareció, pero es, sé esa persona que nunca fueron contigo. Si a ti te invalidaban, sé esa persona que valida y que te valide a ti misma. Sí. Si tú a lo mejor no recibiste amor o afecto o cariño o atención, sé esa persona que también ofreces espacio seguro a otras personas o hacia ti misma también. Sé esa persona que realmente te hubiera gustado que fueran contigo, pero que no lo fueron. Porque así como dijo Andrea, tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, nosotros también podemos ser diferentes. Y no tenemos que ser igual a las personas que nos llegaron a romper en algún momento o al cómo nosotros fuimos educados o criados o cómo nosotros tuvimos nuestro estilo de crianza. Creo que sí tenemos esta capacidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, para que se queden con esto. Y es nuestra decisión. Creo que en la vida hay muchas cosas que no tenemos ni poder. Ni poder ni control. Ni control. Y el decidir hacer algo diferente, escribir una nueva historia y sanar, sí es nuestro. Exacto. Entonces, pues esperemos que les haya gustado este episodio. Sé que fue un poco fuerte. Pues aquí van a ver que se van a mover muchas emociones entre Andrea y yo. Hay temas muy sensibles que obviamente, por más de que uno lo quiera, ya sabes, pues aquí nos van a ver chillar. Yo no vi venir esa chillada, ¿eh? Pero estuvo sabrosa. Yo lo sentí. Vemos, yo lo sentí. O sea, bemísimos. No, yo no me pasé padre. No, sí no me la pasé padre y no la vi venir, pero pues es lo que sentí y salió. Y es mi espacio seguro, así que ni modo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, para que esperen el próximo episodio. Nos vemos pronto y les mandamos un abrazote y mucha energía, mucha bonita energía. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy confío, mañana también. Una producción de Troop.